Hola, bienvenidos. ¿Alguna vez han visto un animal herbívoro de cerca? Una vaca, un caballo, un venado. Son tranquilos, pacíficos, inofensivos. Están diseñados para comer hierba, para pastar, para huir. Nunca para cazar. Nunca para matar. Pero, ¿qué pasaría si un día eso cambiara? Si un animal que siempre ha sido presa decidiera convertirse en depredador. No por evolución. No por una enfermedad conocida. Sino por algo más. Algo que no entendemos. Hoy les traigo 3 historias sobre herbívoros que dejaron de serlo. 3 relatos donde la naturaleza se equivoca, donde lo que siempre fue inofensivo se vuelve una amenaza, y donde los humanos descubren que ya no están en la cima de la cadena alimenticia. Recuerden que en la descripción del vídeo les dejo la sinopsis de cada creepypasta y la lectura completa para quienes quieran leerlas por su cuenta, además de mis demás redes sociales. Dicho esto, ¿están listos? Yo soy Desde la Esquina. Y empezamos. Vacas. Les contaré una historia. La mía. Viví durante años en una granja a las afueras, rodeada de colinas verdes y silencio. Me gustaba la vida rural. Me gustaba despertarme con el sol, preparar el café y salir al establo a ver a mis animales. Sobre todo a mis vacas. Eran mis niñas. Mis compañeras. Les hablaba mientras las ordeñaba, les ponía apodos ridículos, les rascaba detrás de las orejas como si fueran perros. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Hasta hace 2 semanas. Aquella noche me despertaron los cerdos. No era su gruñido habitual. Era un chillido. Agudo, desgarrador, como si algo les estuviera arrancando la vida a mordiscos. Me calcé las botas como pude y corrí al establo. El sonido se fue apagando hasta convertirse en un silencio húmedo, salpicado de jadeos. Abrí la puerta y lo que vi me hizo vomitar allí mismo, sobre la paja. El cerdo estaba completamente irreconocible. Su cuerpo yacía abierto en canal, con las costillas sobresaliendo como dedos rotos. El vientre era un agujero caliente del que aún salía vapor. Las vísceras estaban esparcidas por el suelo, mezcladas con paja y barro, y la cabeza del animal colgaba de un hilo de piel, con los ojos arrancados. No había rastro del depredador. No había huellas de lobo, ni de zorro, ni de nada que pudiera hacer algo así. Solo estaba ella. Mi vaca favorita. La que venía cuando la llamaba, la que me seguía por el establo como un cachorro. Tenía el hocico chorreando sangre y unos ojos que no eran los suyos. Eran negros. Completamente negros, como 2 pozos de petróleo clavados en mí. Me miró. Y supe que me reconocía. No como su dueña. Como otra cosa. Retrocedí sin darle la espalda, con las piernas temblorosas y el estómago revuelto. Cerré la puerta de casa con llave y me quedé apoyada contra la madera, respirando entrecortadamente. No dormí. No pude. Me repetía que quizás la vaca solo estaba husmeando el cadáver. Que un animal muerto atrae a otros. Pero eso no explicaba las heridas. Aquello no eran mordiscos de lobo. Eran desgarros limpios, profundos, como si alguien hubiera metido la cabeza dentro del cerdo y hubiera tirado hacia afuera. Cuando amaneció, me asomé a la ventana de la cocina. Todas las vacas estaban en el patio. Quietas. En silencio. Mirando hacia mi casa. Hacia mi ventana. No pastaban. No mugían. Solo miraban. Sus ojos eran negros. Todas tenían los ojos negros. Cerré todas las ventanas. Corrí las cortinas. Revisé que las llaves estuvieran echadas. Algo me decía que no debía salir. Durante la tarde, las vacas perdieron el interés en mí. Pero no se fueron. Siguieron en el patio, moviéndose lentamente entre los establos. Y entonces empezaron a matar. Las gallinas fueron las primeras. Luego los caballos. Luego los conejos. No dejaron nada. Las oía desde dentro, sus pezuñas golpeando la tierra, los relinchos cortados de golpe, el crujido de huesos pequeños. Me asomé una sola vez y las vi. Eran rápidas. Demasiado rápidas. Se movían con una precisión que ningún ganado debería tener. Los músculos les temblaban bajo la piel como si tuvieran fiebre. Jadeaban, bufaban, se golpeaban unas contra otras para llegar antes a la presa. Eran auténticos depredadores. Alocados. Rabiosos. Hambrientos. Al anochecer, se marcharon. Simplemente se alejaron por el camino de tierra, en fila, como si hubieran terminado su trabajo aquí y alguien las estuviera llamando desde el bosque. Las vi desde la ventana, sus siluetas negras recortadas contra la última luz del día.
Nunca volvieron. Hice la maleta en 10 minutos. No miré atrás. Cogí el coche y conduje hasta el pueblo más cercano. Dije que un lobo había atacado mi granja. Nadie me creyó del todo, pero no les di detalles. No quería que me tomaran por loca. Pero no estoy loca. Sé lo que vi. Y sé que en algún lugar, ahora mismo, hay un rebaño de vacas con los ojos negros caminando hacia otra granja. Hacia otra mujer. Hacia otro cerdo que chillará por la noche. Soy un veterinario. Cuando me llamaron por el caballo, pensé que sería algo sencillo. Una respuesta a una agresión, un mecanismo de defensa, quizás dolor en alguna zona y por eso mordía. Lo había visto antes. Un animal herido puede volverse agresivo sin ser culpa suya. Pero en cuanto examiné a los dueños y a los estableros que habían sido atacados, supe que esto era distinto. Las heridas no eran mordiscos de advertencia. Eran desgarros profundos, con pérdida de tejido. A uno de los trabajadores le faltaba un trozo del antebrazo. No había sido arrancado con colmillos, porque los caballos no tienen colmillos. Había sido arrancado con los dientes planos de un herbívoro, lo cual requiere una fuerza y una persistencia que ningún caballo debería tener. Mi primer diagnóstico fue rabia. Era lo lógico. Agresividad repentina, pérdida del miedo, ataque a otros seres vivos. Pero el caballo no presentaba ninguno de los otros síntomas. No babeaba. No tenía espuma en la boca. No mostraba parálisis ni desorientación. Bebía agua. Sus constantes vitales eran normales. Lo tuve en observación durante 3 días y lo único que hacía era permanecer de pie, inmóvil, con los ojos muy abiertos, siguiendo con la mirada a cualquier ser vivo que pasara cerca. Como si estuviera esperando algo. Como si estuviera conteniéndose. Al tercer día atacó de nuevo. Esta vez fue a una gallina que entró en su establo. La agarró con los dientes, la sacudió con una violencia que no era propia de su especie y la dejó en el suelo, desplumada y abierta. No se la comió del todo. Solo mordió, desgarró y dejó el cuerpo ahí. Como si no tuviera hambre. Como si lo hiciera por otra cosa. En las semanas siguientes, mi consultorio se llenó de casos similares. Primero fueron las ovejas. Un granjero me dijo que sus animales ya no pastaban. Se quedaban quietas, mirando al horizonte, y cuando algún cordero se acercaba demasiado, lo mordían. Luego los conejos. Una mujer trajo una camada entera muerta. La madre los había devorado durante la noche. No como hacen algunas especies por estrés. Los había despedazado y dejado los restos esparcidos por la jaula. Como si hubiera jugado con ellos. Y luego las vacas. Las vacas vomitaban el pasto. Lo escupían en grandes masas verdes y húmedas, y luego se quedaban mirando a los terneros. Solo mirándolos. Un granjero me dijo que una de sus vacas había matado a un perro que entró en el establo. Lo había pisoteado y luego, durante horas, había estado lamiendo la sangre del suelo. Intenté buscar una explicación. Tomé muestras de sangre, de saliva, de tejido. Las envié a un laboratorio de la ciudad. Los resultados fueron normales. No había virus. No había bacterias. No había parásitos. No había toxinas en el agua ni en el alimento. Nada. Los animales estaban sanos. Completamente sanos. Y se estaban volviendo locos. Me sentí presionado. Yo solo era un veterinario de pueblo. No tenía los recursos ni el conocimiento para enfrentar algo así. Así que hice lo único que podía hacer. Recomendé a las autoridades que trajeran a alguien más especializado, alguien con un equipo de investigación, alguien que pudiera estudiar esto a fondo. Y me retiré del caso. Pero no pude retirar mi mente. Porque todavía pienso en ello. En lo que vi. En esos ojos. En esos animales que ya no eran lo que debían ser. En la forma en que me miraban cuando entraba en sus establos. No con miedo. No con agresividad. Con paciencia. Como si supieran algo que yo no sé. Como si estuvieran esperando algo que todavía no ha llegado. Y me pregunto, cada noche antes de dormir, si lo que pasó en este pueblo fue un caso aislado. O si es el principio de algo. El venado y el cazador. Eres un cazador bastante experimentado. Llevas años adentrándote en el bosque con tu rifle, tu mochila y tu instinto. Conoces a los animales. Sabes cómo se mueven, cómo huyen, cómo mueren. Esta vez decidiste hacer lo que mejor sabes hacer.
cazar mientras acampas. Montaste tu tienda junto al arroyo, preparaste el equipo y saliste al amanecer. Los 3 primeros venados cayeron limpio. Un disparo certero a cada uno. Los marcaste en el mapa y seguiste adelante. Cuando ibas a por el cuarto, algo te detuvo. Viste movimiento entre los árboles, un temblor errático, como si un animal estuviera forcejeando con algo. Pensaste que un lobo te había ganado la presa. Maldijiste entre dientes y alzaste el rifle para mirar por la mira. Pero lo que viste no era un lobo. Era un venado. Un venado devorando el cadáver del segundo al que le habías disparado. Bajaste el arma y miraste con ambos ojos, tratando de procesar lo que veías. El venado hundía el hocico en el vientre abierto del otro, arrancando tiras de carne con los dientes. Masticaba con dificultad, moviendo la mandíbula de una forma que no era natural. No era un carroñero aprovechando un cadáver. Era un animal que no debería hacer eso. Un herbívoro comiendo carne. Y no parecía tener hambre. Parecía tener rabia. El venado alzó la cabeza y te miró. Tenía el hocico manchado de rojo y los ojos muy abiertos. Sostuvo la mirada unos segundos y luego huyó, internándose entre los árboles con movimientos erráticos, inestables, como si su propio cuerpo no le obedeciera del todo. Sabías que seguirlo era una estupidez. Una idea absurda e imprudente. Pero la curiosidad te ganó. Algo en ese animal te inquietaba. Algo no encajaba. Así que empezaste a seguir su rastro, manteniendo la distancia, con el rifle preparado y el corazón golpeándote el pecho. Lo observaste durante un rato. Caminaba de forma extraña, tropezando con raíces, girando la cabeza hacia todos lados como si oyera cosas que tú no podías oír. Pero no era torpe. Era impredecible. Como un depredador que aún no ha aprendido a serlo. Tus sospechas se confirmaron cuando se abalanzó sobre un pequeño zorro que descansaba junto a un arbusto. No fue un ataque rápido y limpio como el de un lobo. Fue brutal. El venado agarró al zorro del pescuezo y lo azotó contra los troncos de los árboles 1, 2, 3 veces, con una violencia que no debería caber en un cuerpo diseñado para pastar. El zorro chilló, se retorció, y luego se quedó en silencio. El venado lo dejó caer al suelo y empezó a desmembrarlo con los dientes, arrancando tiras de piel y carne, sacudiendo la cabeza como si estuviera peleando con la comida. Cuando el zorro quedó completamente destrozado, el venado hundió el hocico en su vientre y empezó a comer tripas y vísceras. Las masticaba con dificultad, haciendo una pausa entre bocado y bocado, como si su cuerpo le dijera que aquello no estaba bien. Pero seguía. Seguía comiendo. Decidiste poner un límite. Aquello era demasiado. Era bizarro, antinatural. Colocaste el rifle, apuntaste en dirección al venado y preparaste la bala. Fue en ese momento cuando el animal alzó la cabeza y te miró. Directamente a los ojos. Como si desde antes supiera que lo observabas. Como si hubiera estado esperando este momento. Lanzó un gemido gutural, un sonido que no era de ciervo ni de ningún otro animal que hubieras oído antes. Un gorgoteo húmedo, como si tuviera la garganta llena de algo. Y entonces se acercó corriendo hacia ti. El miedo te ganó. Disparaste al azar, esperando que la suerte hiciera el resto. Y así fue. La bala le dio en una de sus patas delanteras, y el venado cayó al suelo del bosque, quejándose, retorciéndose sobre la hojarasca. Te levantaste y mantuviste la distancia. El animal yacía en el suelo, desangrándose, pero en lugar de quedarse quieto, empezó a hacer algo que te dejó paralizado. Bajó la cabeza hacia su propia pata herida y empezó a masticarla. A masticarla con los mismos dientes planos que habían desgarrado al zorro, con la misma mandíbula que no estaba diseñada para desgarrar carne. Masticó y masticó, con un sonido húmedo y crujiente, hasta que la pata se desprendió. Y entonces, increíblemente, se puso de pie. Con 3 patas. Tambaleándose. Mirándote. No se abalanzó hacia ti. En lugar de eso, empezó a quejarse de una forma horrenda. Su cuerpo se convulsionaba. Hacía arcadas una y otra vez hasta que expulsó un vómito espeso. Sangre. Vísceras a medio digerir. Trozos de carne del zorro y del otro venado. Su organismo rechazaba lo que había comido. Su cuerpo no toleraba la carne, pero algo dentro de él lo obligaba a consumirla. Algo que no entendías. Algo que no querías entender. Con una mezcla de asco y lástima, decidiste acabar con aquello. Apuntaste a la cabeza. No por crueldad. Porque ya no sabías qué otra cosa hacer. Regresaste a tu campamento. Guardaste el rifle, desmontaste la tienda y te marchaste del bosque sin mirar atrás.
Desde entonces, ya no cazas venados. A veces te despiertas de madrugada y te quedas mirando al techo. Piensas en ese sonido. En ese gemido gutural. En los ojos del venado clavados en los tuyos. No era rabia. No era hambre. Era otra cosa. Algo que no debería estar en un animal. Algo que quizás tampoco debería estar en un humano. Pero no lo sabrás. Porque nunca más has vuelto al bosque. Y nunca más volverás. Hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La próxima vez que vean una vaca en el campo, o un venado en el bosque, recuérdenlo bien, son herbívoros. Eso es lo que dice la ciencia. Pero la ciencia no lo explica todo. Y hay cosas que es mejor no comprobar por uno mismo. Cuídense. Nos vemos en la próxima esquina. Chao.